Acompáñame a Éxodo 20. Éxodo 20. Por favor, estamos llegando a este capítulo. Si nos acompañas por vez primera, ya sea aquí o desde tu casa, queremos recordarte que estamos estudiando el capítulo 20 porque estudiamos la Biblia libro por libro, capítulo a capítulo y verso a verso. Y hoy no es mi ocurrencia, sino simplemente hoy nos corresponde llegar a este capítulo 20 porque la semana pasada estudiamos el capítulo 19. Y yo creo que solo de escuchar este pasaje, Éxodo 20, creo que sabes de qué se trata. Creo que es Salmo 23, creo que es uno de los pasajes más famosos, quizás Juan 3 y Éxodo 20, ¿no? Los conocidos 10 mandamientos, ¿te suena? ¿Quién se sabe de memoria los 10 mandamientos? Hace algunos años hicieron una encuesta para ver qué era más conocido, si los ingredientes de una Big Mac o los 10 mandamientos. Desafortunadamente, la gente se sabe más que lleva una Big Mac que los 10 mandamientos. Y la pregunta para nosotros es, los creyentes, cuando oímos hablar de los 10 mandamientos y viene a nuestra mente la ley, la pregunta es, ¿esto es para nosotros? Cuando venimos y vemos este pasaje que vamos a leer y estudiar, ¿esto aplica para nuestra vida o eso es del antiguo pacto? ¿Que no estamos en un nuevo pacto? Y eso es lo que vamos a estudiar y vamos a entender si esto es para nosotros o no. Ahora, déjame explicarte algo. Lo que vamos a hacer para responder esta pregunta es, vamos a analizar el texto. Y vamos a analizar el texto, lo que dice el texto, en el contexto de lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Al ir estudiando de qué dice el texto, al ir repasando el contexto, vamos a ir viendo la relevancia que tiene este evento en la historia bíblica, no solo en la historia del pueblo de Israel, sino en la historia de salvación, en el plan que Dios diseñó para salvar a la humanidad, para después poder tener con claridad la respuesta de si esto es para nosotros los creyentes. Y no solo para los creyentes, sino debería nuestra sociedad regresar a adoptar estos principios, estos mandatos en las leyes, en nuestra convivencia diaria. ¿Sería esto conveniente o no? Es decir, ¿están vigentes o no están vigentes? Eso es lo que vamos a responder y eso es lo que el texto nos invita a meditar el día de hoy. Ahora, déjame decirte algo que es una realidad. Tú y yo vivimos consciente o inconscientemente bajo principios. Tenemos nuestras reglas de vida. Todos hemos basado nuestra vida, nuestras decisiones en algún tipo de regla o principio, consciente o inconscientemente. Principios morales pueden ser, principios correctos. A lo mejor hemos cimentado nuestra vida en ideas que pensamos que son verdaderas, correctas, y a lo mejor es una falacia. Aparentan ser verdades, pero no lo son en el fondo. Y quizás por eso es que no encontramos sentido en nuestras vidas. Quizás estamos entendiendo equivocadamente los principios que sabemos que hay en las Escrituras. Y por eso de pronto nos cuesta trabajo entender de qué se trata la vida cristiana. Me llama mucho la atención porque justo en la semana que estaba estudiando esto, sabes que de pronto me gusta ir a algunas cafeterías de especialidad y fue el caso en la semana pasada. Y bueno, yo no soy chismoso, no soy. No me gusta oír conversaciones en las cafeterías. Tú sabes que no, por ahí luego pues uno escucha cosas, ¿no? Pero bueno, yo estaba pensando en esto y de repente se acabó la canción aquí en mis audífonos. Y entonces escuché, de casualidad, por favor, no vayas a pensar que ando oyendo con conversaciones. Escuché como unos muchachos, uno más grande, ya como pasadito de los 30, y otro más jovencito como en los 22, 23. Y alcancé a ir entre una canción y otra, como decía, oye, ¿quieres ser mi padrino? Y entonces cuando dijo eso, no sé por qué se activó así, sentí como que me jalaron. Y entonces yo empecé como que a hacerme un poquito así pero muy discreto, ¿no? Muy discreto, ¿no? Y entonces me dije como, y ya dijo, bueno, o sea,
Y le dice el más grande, ¿quieres que sea tu coach? Sí. Y entonces yo créeme que intenté otra vez seguir estudiando. Pero me di cuenta que estaban hablando de algo que tenía que ver con esto. No estaban hablando de los 10 mandamientos. Pero el más grande le dice, ok, tú quieres que te ayude en el negocio. Ok, sí, yo te voy a ayudar, pero te voy a decir una cosa. Le dice el más grande al otro. Aquí hay reglas. Con mucho gusto, yo puedo ser tu coach. Yo puedo ser tu padrino. Pero déjame decirte una cosa. La primera regla es esta. Le dice, lo último es el negocio. Y yo todavía me incliné más. Le bajé más a la canción. Dije, ok, está interesante esto. Sí. Lo último que vamos a platicar es consejos de cómo debes llevar tu negocio. Porque antes hay 6 cosas más importantes. Y yo dije, ok, es momento de sacar mi libreta y tomar nota, porque aquí me van a dar clase. Y entonces él comenzó a explicar aspectos de la vida que son más importantes, que van antes que simplemente una asesoría de negocios. Le empezó a hablar acerca del tiempo, acerca de lo que piensa, de lo que no debe pensar. Y así empezó a hablar hasta llegar a lo último que le dice. Y bueno, te va a sonar raro, le dice, pero la base de todo esto es la espiritualidad. Y yo ahí me quité los audífonos y dije, a ver, ¿puede ser mi padrino? No. Y entonces me quedé, dije, no, pues aquí le va a hablar de la Biblia, ¿no? Yo estoy aquí pensando mal o qué. Y no, empezó a explicar lo que para él significa la parte de espiritualidad. Vivir una vida agradecido, perdonar y conectarse con el universo. Y de eso les quiero, no es cierto. El punto es este. Él está viviendo su vida y enseñando a otro a vivir su vida bajo los principios que él cree que son los correctos. Todos no podemos escapar, tú y yo vivimos bajo principios. Y con base en ellos estamos tomando decisiones en nuestras vidas. Así que estos famosísimos llamados 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20 son principios de vida. Son principios para nuestra vida. Y te voy a adelantar la conclusión que están vigentes. Pero vamos a ver cómo y de qué manera, cómo es que podemos afirmar que son para nosotros. Ahora, para empezar, recordemos que el pueblo de Israel, esto nos lo cuenta Éxodo 19, está ya en el Sinaí, está frente a la montaña del Sinaí. Moisés ha subido y bajado, ha escalado esa montaña como 3 o 4 veces, llevando recados, mensajes de Dios al pueblo, y del pueblo regresan a Dios, y así están. Ha pasado 3 días que llegaron y entonces comenzó este evento, este encuentro en el que Dios va a descender y se va a encontrar finalmente con el pueblo de Israel. Dice el texto, lo vimos la semana pasada, que la tierra tembló, que comenzó a sonar un sonido de trompeta, de bocina que no cesaba, que comenzó a haber una nube y empezaron a tronar el cielo, y de pronto en medio de todo eso se escuchó la voz tronante de Dios hablando. Y está sucediendo todo esto cuando Éxodo 20, que es lo que vamos a leer, y es cuando dice, y habló Dios todas estas palabras. Y déjame decirte algo, no es Moisés hablando de parte de Dios, sino es Dios hablando con su voz estas palabras. Yo te quiero pedir que hagamos algo, no solo hacer esto, pero Dios está hablando y es algo que merece toda nuestra atención. Te voy a pedir que vamos a leer este texto, pero vamos a ponernos de pie. Vamos a honrar ese momento en el que Dios decidió hablar con voz audible y vamos a leer el texto puestos de pie. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Señor, estamos honrando tu palabra y honrando tu benevolencia al hablar estas palabras el día de hoy, Señor, como en el Sinaí ante nuestras vidas, Señor. El día de hoy estamos de pie reverenciándote a ti, Señor, reconociendo que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Y el día de hoy queremos que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón, que discierna lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, Señor, porque necesitamos esto, Señor, en nuestras vidas, y necesitamos conocer tu consejo y tener la gracia tuya, Señor, para vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Toma el lugar, por favor. Así que este es un evento único, porque Dios está hablando directamente. No hay intermediarios, no hay nada. Es más, déjame decirte, en Génesis 1, en el capítulo 1 de Génesis, encontramos 10 veces y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios 10 veces. Y ahora encontramos en Éxodo 20 10 palabras. Dios está hablando estas palabras y es un acto de recreación. Dios está decidiendo, así como habló y se creó todo, ahora Dios le está hablando a la humanidad que Él creó y le está hablando estas palabras de vida. Dice que habló todas estas palabras, no dice mandamientos. Aun cuando seguramente en tu Biblia, si buscas Deuteronomio 4:13 o Éxodo 34:28, vas a encontrar ahí que ahí específicamente dice 10 mandamientos. Éxodo 34:28 dice, y escribió en tablas las palabras del pacto. Ahí nos enteramos en Éxodo 34 que Dios no solo habló las palabras, sino que las escribió. Dice los 10 mandamientos, pero para la palabra mandamientos es palabras. Lo mismo respecto al capítulo 4, versos 13 y 14 de Deuteronomio. Y déjame decirte algo, en un sentido muy amplio y general, toda la palabra de Dios es un mandato, porque Dios es la máxima autoridad. Todo lo que Él dice no es una sugerencia. Por eso en ese sentido son mandatos, son mandamientos, no son sugerencias, son órdenes. Sin embargo, estas palabras son más que indicaciones. Estos son mandatos, pero son declaraciones, son advertencias y al mismo tiempo son promesas. Hay algo más profundo en los nos o en las afirmaciones que hay. En estos 10 mandamientos hay 8 que son no, que están en sentido negativo, y hay 2 que son afirmativos. Hay algo más que prohibiciones. Hay algo más que advertencias. Hay promesas y hay declaraciones del carácter de Dios. Lo que estos 10 mandamientos nos enseñan, número 1, es quién es Dios, el carácter de Dios. Número 2, nos enseñan cuál es la voluntad de Dios, cuál es la disposición de Dios. Número 3, nos enseñan qué es la sabiduría de Dios, cómo es que es sabio vivir
no de acuerdo a mi propia sabiduría, sino de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y por último, estos mandamientos nos enseñan y nos revelan nuestra necesidad de Dios. Así que lo primero que necesitamos entender es que no son simplemente mandatos o prohibiciones, sino hay algo más en ellos. La base de estas palabras, la base de esto que se conocemos como los 10 mandamientos, no está en su moralidad, no está en un llamado a vivir de una manera correcta, sino está en Dios y para Dios. Así que cada uno de estos mandatos, que por cierto los vamos a analizar en las siguientes semanas, uno por uno. Cada semana vamos a ir viendo cada uno de estos mandamientos y vamos a ver la persona de Dios, la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios y nuestra necesidad de Dios. Y sabes una cosa, cada uno de estos grandes principios se hacen manifiestos y necesarios en lo más personal, en lo más cotidiano y déjame decirlo así, en lo más mundano de nuestra vida, en lo más natural. Los necesitamos principios de vida. Necesitamos discernir bajo qué norma estoy viviendo. Pero número uno, este texto comienza diciendo en el verso 1, cuando Dios habla diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Número uno, Dios quiere revelar quién es Él a través de estos mandamientos. Curiosamente, a través de estos mandamientos vamos a conocer quién es Dios. Y lo primero que debemos reconocer es que Dios es, yo soy Jehová tu Dios. Dios es, Dios existe, Dios no necesita de nada ni de nadie para existir, simplemente Dios es. Dios siempre ha sido, Dios es y Dios siempre será. Dios es autoexistente y Dios es autosuficiente. Y esa cualidad de Dios se conoce como santidad. Dios es santo. Y santo nosotros lo tenemos en una concepción religiosa como algo consagrado, como algo puro y limpio. En ese sentido es correcto, pero el concepto es mucho más amplio porque significa que no hay nadie como Dios, que Dios es único, que es distinto, que es diferente. Pero Dios no solo es santo. Estos versículos nos muestran que Dios es justo y que Dios es misericordioso. Acompáñame conmigo al versículo 5. En el versículo 5 encontramos este segundo mandamiento y no lo vamos a revisar, pero ahí hace una declaración Dios mismo y dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Y el verso 6 dice, y hago misericordia a millares. Ojo, Dios mismo está definiendo cómo es Él. No es un teólogo, no es un apóstol, no es un profeta, sino que Dios está hablando y le está diciendo, hey, yo soy Jehová, yo soy el que soy. Hey, yo soy santo, yo soy distinto. ¿Y sabes qué? Yo soy celoso. La palabra fuerte y celoso es una implicación de la santidad. Pero a eso agrega otro atributo que nosotros conocemos como la justicia de Dios. Dios es justo, Dios es correcto, Dios es verdadero. Dios no va a compartir su gloria con nadie más y Dios no va a querer que su pueblo comparta su devoción por Él con nadie más. Dios es santo, pero Dios es justo, recto. Él siempre hace lo correcto y sabe lo que es correcto. Él es la norma de rectitud, de verdad. Es ausente de vicios, siempre es puro, correcto y bueno. Él es la norma de rectitud. Él es justo, pero ojo, Él es justo para castigar la maldad, pero también Él es misericordioso para perdonar, para los que le aman y guardan sus mandamientos. Y aquí encontramos, querida familia, 3 de los grandes atributos de Dios. Podemos hacer una lista enorme y grande de esos atributos, pero estos 3 contienen todos los demás: santo, justo y misericordioso. Santo, justo y misericordioso. Dios no es santo a veces y luego deja de ser santo para ser misericordioso,
o luego deja de ser misericordioso para ser justo. Dios es santo, justo y misericordioso. Dios es santo y justo cuando castiga la maldad, pero también Dios es santo y justo cuando perdona la maldad. Dios nunca deja de ser santo y Dios nunca deja de ser justo y Dios nunca deja de ser misericordioso o bueno. Lo es en toda su eterna y poderosa existencia. Si Dios es absolutamente autoexistente, entonces Él es el ser todo perfecto, todo lleno de justicia, de santidad y de bondad. Absolutamente sabio, absolutamente bondadoso, absolutamente justo. No deja de ser una cosa o la otra. Dios es santo, Dios es justo y Dios es toda misericordia. Ahora, lo más interesante es que Dios revela cómo es Él. No como en un diccionario, no como en un comentario, no en una enciclopedia, sino en las cosas que Él hace. Y la evidencia de que Él es santo, de que Él es justo y que Él es bueno es cuando le dice al pueblo de Israel, versículo 2, Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios, y fíjate, ahora voy a esta segunda parte, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios revela su santidad, su justicia y su misericordia al salvar al pueblo de Israel. No es una información nada más, sino que Dios ha demostrado quién es, ha demostrado su santidad, su justicia y su misericordia al sacar de la servidumbre de la tierra de Egipto al pueblo de Israel. La evidencia de la esencia de Dios y de su voluntad está en cómo liberó al pueblo de Israel. Ahora déjame decirte lo interesante. Lo interesante aquí es que lo que Dios está haciendo para el pueblo de Israel es una proyección de lo que Dios planeó hacer desde antes de la creación del mundo para salvar a toda la humanidad. Y eso es lo relevante aquí. Así que sigamos en la Biblia, ¿sí? No nos vamos a ir de la Biblia, pero sigamos en esta idea, metiéndonos en el texto. Fíjate bien, acompáñame a Éxodo 15. Dale ahí unas páginas atrás al texto. Vamos a regresar. Éxodo 15, los carros del faraón, el baile del faraón, como dicen algunos. El baile que Dios le puso al faraón. Bueno, cuando el pueblo de Israel se vio completamente liberado del pueblo de Israel, después de cruzar el mar y después que el mar cubrió al ejército egipcio, cantaron este canto y están magnificando y exaltando a Dios. Pero en este canto, en esta canción, mira lo que dice el verso 13, Éxodo 15, verso 13. El pueblo está cantando esto. Dice, condujiste, es un canto dirigido a Dios. Y dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. El pueblo está entendiendo que su liberación no es solamente una liberación política o social, no es una revolución en términos políticos o de una nación que se convierte en un estado, sino que Dios está conduciendo ¿con qué? Con misericordia a un pueblo que redimió para llevarlo con su poder a su morada. Ahora nos volvemos a encontrar con esta palabra misericordia que leímos en Éxodo 20 y la misma palabra que está en Éxodo 20 y que aparece aquí en Éxodo 15, misericordia, significa amor inagotable, amor firme, amor estable, amor que no cambia, amor eterno. Y no pienses en el salmista J.G. Condujiste en tu amor eterno, inalterable, en el amor del pacto. ¿Cuál pacto? Bueno, el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12. Pero ojo, lo que Dios tiene en mente no es solamente salvar a Israel, porque el pacto de Abraham que estudiamos hace algunos meses en Génesis 12 llama a Abraham, escoge a Abraham para ser en él
benditas a todas las familias de la tierra. Así que lo que Dios está hablando al pueblo de Israel, está cumpliendo el pacto con Abraham, pero Dios está cumpliendo, está dando pasos agigantados en su plan de salvación por la humanidad. Dios está teniendo misericordia, amor inagotable. Dios está mostrando su misericordia, conduciendo con poder, santidad, haciendo lo que Él quiere, que es justo, para salvar a este pueblo. Pero ¿sabes? En el fondo Dios está honrando un pacto que Dios hizo cuando creó al hombre, cuando creó este universo. En Génesis 1, cuando leemos Génesis 1, encontramos el relato de la creación, pero cuando llegamos a los versículos 26 al 28, encontramos la declaración de Dios cuando crea al hombre y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿No es eso un acto de santidad de Dios? ¿No eso es un acto de justicia? ¿No es un acto eso de misericordia? Que Dios no tendría por qué habernos creado, y menos compartir, hacernos a su imagen. Así que Dios mismo prueba su santidad, su justicia y su misericordia al crearnos. Porque no solo nos hizo a su imagen, sino que, como dice el texto, nos puso como señores, nos puso como gobernadores, cogobernadores. Eso es un acto de santidad. Dios pudo hacerlo. Es un acto de justicia porque es lo correcto, es lo que Él quiso y es lo que a Él le glorifica. Y por supuesto que es un acto de amor y de misericordia porque Él está compartiendo, porque quiere tener comunión con la creación con el hombre que Él creó. Y no solo eso, sino también dice que los bendijo. Y no hay un acto mayor de santidad, de justicia y de misericordia que cuando Dios nos bendice. Así que Dios va desplegando todo esto y está desplegando su santidad y su justicia y su misericordia al salvar al pueblo de Israel. La misma santidad y justicia y bondad que Dios desplegó en la creación. Crearnos a su imagen, hacernos cogobernadores de la creación, bendecirnos. ¿Por qué lo hizo? Ya lo dije, porque es santo, justo y bueno. No solo eso, Génesis 2:8 dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. Dios plantó al hombre, y en el mismo capítulo 2, versículos 15 al 17 de Génesis, nos dice que Dios puso al hombre ahí para que labrara, para que cuidara, para que guardara ese huerto. Y Dios le mandó una cosa: puedes disfrutar de todo el fruto de los árboles que hay aquí, excepto de un fruto. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, hasta aquí entendemos la santidad, la justicia y la bondad de Dios que se despliega en el acto de la creación. La santidad, la justicia y la misericordia que se despliega en el acto de redención de Israel. Ahorita vas a entender hacia dónde voy. Pero el punto es que el hombre desobedeció a este mandato. El punto es que el hombre fue seducido, fue engañado para tomar de ese fruto del árbol de la ciencia ¿de qué? Del bien y del mal. ¿Cómo es que fue engañado? Fue seducido bajo la idea de ser como Dios. Dios no quería una humanidad ignorante. Dios quería que el hombre conociera lo bueno y lo malo. Pero Dios deseaba ser la fuente de ese conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre tomó una decisión. Se independizó de Dios, se hizo autónomo. Quiso definir y conocer el bien y el mal en sus propios términos. Y ojo, el hombre violó ese pacto, ese acuerdo tácito, implícito. Pero Dios no. Dios no aniquiló al hombre. La gran sorpresa es que en Génesis 3 el hombre sigue vivo. No fue aniquilado por Dios, porque Dios es santo, justo y misericordioso. Y yo sé que suena como, pero es que si no es justo porque no lo aniquiló, pero sí, yo sé, así es así. Pero el hombre quedó fuera de la presencia de Dios. Fue expulsado del huerto.
Pero Dios mantuvo su pacto desde Génesis 1, porque decidió continuar con un plan eterno de salvación. Y ese plan se está ejecutando en el pueblo de Israel. Pero todo lo que hemos estado mirando por meses, desde Génesis hasta ahorita, nos demuestra estos atributos de Dios, que ahora vemos consagrados en estas 10 palabras de Éxodo 20. Y ojo, Dios vuelve a hablar 10 palabras. Y ahora en estos 10 mandamientos, Dios le está mismo hablando al hombre, le está hablando a su pueblo, para decirle lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios mismo se está convirtiendo en la fuente de esos principios de vida que se convierten en aspiraciones para el pueblo de Dios, mandatos, advertencias, promesas, bendiciones, para adherir nuestra vida, para que adhiriera su vida, adoptara eso como una forma y estilo de vida para agradar a Dios. Dios está redimiendo, está rehaciendo las cosas. Y lo que el hombre rechazó, lo que Adán y Eva rechazaron en el Edén, Dios lo está restaurando al hablar estas 10 palabras. Dios es justo, Dios es santo y Dios es misericordioso. Y lo podemos ver en el acto de redención del pueblo de Israel, que Dios sigue ratificando unilateralmente su disposición, su voluntad para salvar. Así que estos mandamientos nos revelan quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es santo, y Dios es justo, y Dios es misericordioso. Pero también, al contar esta historia que estamos reflexionando y que estamos repasando, estamos entendiendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Salvar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Salvar. Y Dios está utilizando al pueblo de Israel para cumplir sus propósitos de salvación. Mira lo que dice el capítulo 19, en los versículos 4 al 6. Moisés subió a Dios, dice el texto que Dios le llamó desde el monte y le dijo: hey Moisés, dile esto al pueblo de Israel. Y este es el mensaje. Antes de las 10 palabras dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Dios expulsó al hombre del Edén, y al volver a redimir a Israel y traerlo hacia Él, para, como dice Éxodo 15, traerlo a su santa morada, Dios está trazando su plan de salvación para toda la humanidad. El propósito de Dios es traerlos hacia Él. Ahora, acompáñame a Éxodo 15 otra vez, unas páginas ahí, Éxodo 15, verso 17. Este cántico de agradecimiento y exaltación a Dios sigue diciendo: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Así como Dios puso al hombre en el huerto de Edén, ahora Dios está introduciendo y plantando en el monte de su heredad, en el lugar de su morada que Él ha preparado, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Ahí está plantando, está replantando al pueblo de Israel. Y cuando está replantando al pueblo de Israel, Dios está construyendo un plan para rehacer a la humanidad, para restaurar y para redimir a la humanidad. Por eso es importante entender que Dios no está hablando al aire estos 10 mandamientos. Dios está hablando estas palabras a un pueblo que Él ya redimió, que Él ya salvó. Un pueblo al que Él lo está diciendo: vas a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ustedes, dicen, me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Y estos principios, estos mandamientos, estas palabras son una invitación para vivir en la santidad, en la justicia y en la bondad de Dios, aplicando sus atributos en lo cotidiano de nuestras vidas, en lo íntimo de nuestras vidas, siendo apartados para los propósitos de Dios.
Dios en Éxodo 19 y 20 está tomando al pueblo de Israel y lo está haciendo suyo. Por eso es el pacto. Replantando, reponiendo, restaurando, introduciendo a su pueblo. ¿En qué? En su presencia. El hombre fue expulsado. Ahora del Edén, ahora está siendo reincorporado a través del pueblo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios revela quién es Él, Dios revela su voluntad. Ahora, piensa. El pueblo de Israel está oyendo esto. No tiene una Biblia, está oyendo sonar una bocina, está oyendo tronar, está viendo relámpagos, está viendo una nube que envuelve la cima de la montaña y está oyendo estas palabras que yo no sé tú, pero cada vez que las leo siento como una losa se pone sobre mis hombros y digo, ¿de qué se trata esto? ¿Esto es para mí? ¿Esto es para nosotros? ¿Y qué harías después de escuchar estas verdades, estas afirmaciones, estas declaraciones, después de ver lo que implica la gloria y santidad de Dios y los requerimientos altos de una vida que agrade a Dios? Y el pueblo quedó aterrorizado, quizás como tú ahorita, que dices, ¿que no vivimos bajo la gracia? ¿Nos vamos a volver a la ley? Tranquilo. Pero acompáñame al verso 18. E insisto, los versos 3 al 17 no los vamos a analizar ahora porque será materia de cada una de las semanas. Pero quiero que observes la respuesta del pueblo. Porque lo que estamos mirando el día de hoy es la base, la introducción de lo que significan para nosotros, de lo que deben significar para hoy, para nuestra vida, creyentes en el siglo XXI, estos mandamientos. Versículo 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahora, la reacción del pueblo es una reacción miserable, porque miserable es su condición y miserable es nuestra condición. Somos tan débiles y tan pobres y tan miserables que no podemos entender ni comprender lo profundo que hay aquí, Dios mismo revelándose. Así que es natural, es correcto. Estos mandamientos revelan nuestra condición y nuestra necesidad de Dios, así como nos revelan la santidad, justicia y bondad de Dios, así como nos revelan la voluntad de redención de Dios, como revelan nuestros propósitos de vida. Vivir para los propósitos de Dios también reflejan la incapacidad para cumplir con ellos. No podemos, lo natural es temblar y alejarnos de Dios, poner distancia. Así que es una reacción lógica, no vamos a poder, no podemos resistir. Sí, Dios nos salvó, Dios nos habla, Dios está aquí, pero no podemos resistir. Y sí, Dios quiere darse a conocer y Dios quiere dar a conocer su voluntad y Dios quiere que reconozcamos que no podemos solos. Versículo 20, mira la respuesta. Mira la respuesta que les da Moisés. Están temblando, están alejados y les dice, se pusieron distancia, se van lejos, se retiran. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. No temáis, no temáis. Es decir, no tengan miedo. No van a morir. No tengan miedo de morir, es lo que les está diciendo Moisés. Dios no ha descendido para matarnos. Dios no ha venido para destruirnos. Dios no ha venido para hacernos la vida imposible. Dios no nos ha llamado para que vivamos una vida que es imposible de aprender, de vivir, de disfrutar. No teman, es lo que está diciendo Moisés.
Y les da una razón, no teman, porque para probaros vino Dios. Así que todo esto que Dios, estas propias palabras de Dios, todo lo que está viviendo el pueblo de Israel, es una prueba, es una confrontación, es una evaluación. Dios quiere provocar eso, justamente, que no podemos por nosotros mismos, que no podemos agradarle, que por nuestra cuenta no podemos, que necesitamos de Él. Porque fíjate lo que sigue diciendo, para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Parece contradictorio porque dice, no tengas miedo, pero he venido para que tengas miedo. Si nada más que está hablando de diferentes temores. Dios nos está diciendo, no tengas temor de mí. Yo soy santo, justo y misericordioso. Y te he salvado, te he librado. No tienes que hacer nada de estas cosas para alcanzar la redención o la salvación, sino porque te he salvado, porque te he redimido y porque te he atraído a mí, te he conducido con misericordia, te he introducido y plantado en el lugar de mi presencia. Es por ello que te he llamado mi especial tesoro, te he llamado reino de sacerdotes y gente santa. Es por eso que necesitas ajustar tu vida a estos principios. Y entonces Dios quiere que tengamos reverencia, humillación, rendición, para que el temor de Él esté delante de nosotros, para que no pequemos. Así que ciertamente es un reto y es un desafío. Tenemos miedo de fallarle a Dios. El miedo que produce el saber que no podemos ajustar nuestra vida a estos estándares. Por lo menos no lo podemos hacer todo el tiempo. Podríamos hoy no mentir, pero quién sabe mañana. A lo mejor puedes decir, yo no mato ni una mosca, pero tenemos que ir al temor de Dios. Dios viene para plantarnos, para introducirnos, para restablecer una relación con Él con base en sus principios. ¿Qué tenemos que hacer? Y creo que no hay un pasaje que ilustre lo que tenemos que hacer. ¿Cómo respondemos a esto? Que Proverbios 2, Salomón hablando a su hijo. Proverbios 2. Versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, lo sabio que quiere revelarnos Dios es, hey, no corras de mí. Recibe esas palabras, guárdalas dentro de ti. Haz estar atento tu oído a la sabiduría. Inclina tu corazón. Clama, pide prudencia. Porque entonces, en ese guardar, en ese inclinar nuestro oído a estas palabras que ciertamente son un desafío para nuestra vida, ahí vamos a entender el temor de Dios. Ahí vamos a hallar el conocimiento de Dios. Y ahí vamos a encontrar sabiduría para nuestra propia vida, para vivir conforme a los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué piensas de la pregunta inicial? ¿Es para nosotros? ¿Son para nosotros? ¿Están vigentes para nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Solo que necesito explicar algunas cosas.
Como cristianos, cuando hablamos del Antiguo Testamento y hablamos de la ley, pensamos que es una cosa del pasado. Y tomamos Romanos 5:14 para decir, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero déjame explicarte algo. La ley en el Antiguo Testamento es un concepto muy amplio. Primero, se conoce la ley como en los primeros 5 libros de la Biblia. Por cierto, estamos en ellos y vamos a seguir mucho tiempo yendo entre Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y ya me salté números. Pero no solo eso, la tradición judía dice que no solo hay estos 10 mandamientos como 10 grandes principios, sino hay 613 mandamientos. Entonces, déjamela en 10, ¿no, brother? Si con estos 10 no puedo. Bueno, estos 10 son esta norma fundamental, estos principios generales de lo cual se desprenden los otros 613. Pero ahora necesitamos comprender algo. Estos mandamientos, esta ley, se divide primero en leyes civiles. Estas leyes civiles son las normas que Dios estableció para el pueblo de Israel como una nación. Hay normas ceremoniales, hay una ley ceremonial. Son todas las normas dirigidas al pueblo de Israel como el pueblo de Dios, con rituales, holocaustos, sacrificios, fiestas, qué comer, qué no comer. Toda una serie, un compendio de leyes ceremoniales que les permitían vivir puros delante de Dios. Pero también encontramos la ley moral de Dios. Y eso es lo que está vigente. Eso es lo que está vigente en Éxodo 20. Todas las normas o principios básicos que revelan quién es Dios, cuál es su voluntad, nuestra necesidad de Él y la sabiduría para vivir. Eso es lo que está vigente y eso es lo que tú y yo necesitamos abrazar. Recuerda, la ley no fue dada para alcanzar salvación. Dios le da la ley al pueblo que ya ha salvado. Así que no es que la gracia sustituya a la ley. La ley vino porque primero vino la gracia de Dios. Y tú y yo ahora en Cristo, eso es lo importante, no adoptamos la ley civil, no adoptamos la ley ceremonial, sino adoptamos la ley moral de Dios como principio de nuestra vida. La ley civil y la ley ceremonial tuvieron una aplicación específica en un momento particular de la historia, pero la ley moral de Dios sigue vigente. Dios es inmutable, no cambia. Dios están reflejando su carácter, así que siguen vigentes. Por supuesto, la ley civil, las leyes ceremoniales tienen un valor para nosotros. Nos muestran aspiraciones de cómo vivir en una sociedad pacífica, justa. De hecho, las vamos a estudiar, pues imagínate nada más el libro de Levítico. Todo son leyes ceremoniales y lo vamos a estudiar y tienen una aplicación para nuestras vidas. Sin embargo, Cristo vino a cumplir con todos los requisitos de la ley. Y Cristo nos ha redimido de la esclavitud del pecado para darnos una nueva vida. Y Él cumplió todos los requerimientos de todas estas facetas de la ley. Estas palabras son palabras de Dios y son para nosotros, discípulos de Cristo en el siglo XXI. Estos son principios de vida que nuestra sociedad necesitaría adoptar en todas sus leyes y en todos sus planes de gobierno, pero que hoy rechazamos y no aceptamos y pensamos que están pasadas de moda. Ahora, ¿qué propósito tiene? ¿Son para nosotros? Sí, ya entendemos eso, pero ¿qué propósito tiene estos principios que no podemos cumplir? ¿Qué propósito tiene, Señor? Pues si ya sabes cómo somos, ¿para qué nos invitas? Señor, ¿por qué? Y acompáñame a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3:19.
una pregunta que Pablo pone ahí y retumba en el texto de Gálatas, que dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida, la respuesta es: fue añadida a causa de las transgresiones. Dice la Nueva Traducción Viviente: para mostrarle a la gente sus pecados. ¿Para qué es la ley? Para demostrar nuestra culpabilidad, para mostrar que somos pecadores, para mostrar que necesitamos de Dios. Para eso fue la ley. Ahora, Pablo da una explicación muy amplia en la carta a los Gálatas. Primero, en el versículo 10 de este capítulo 3 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque cuando tú y yo, como el pueblo de Israel, oyó estas palabras, por supuesto tuvo temor y tuvo miedo, pero quiso adoptarlas, quiso vivir bajo esos principios, pero no pudo. Y pensó que de hacer la ley dependía su relación con Dios. Pero todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La noticia para ti y para mí está en el versículo 15, Gálatas 3:15. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Él la cumplió en toda su plenitud, la cumplió. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, para que fuera dado a conocer nuestro pecado. Estoy leyendo el versículo 19. Hasta que viniese la simiente, hasta que viniera el Hijo de la promesa, hasta que viniera Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y aquí está hablando Pablo, no tengo mucho tiempo para explicar, pero Pablo tiene en mente Éxodo 19 y Éxodo 20. La ley revela que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y termina esta exposición de Pablo que dice ahí en el versículo 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra maestra, nuestra tutora, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que Éxodo 20 tiene sentido en nuestra vida porque revela nuestra incapacidad para vivir bajo esos principios sin Dios. Porque cada uno de estos principios y en su conjunto toda la ley revela nuestro pecado, la magnitud de nuestro pecado. La ley es una lupa que refleja, que revela nuestro pecado y por lo tanto que necesitamos de un Salvador. Cada uno de estos mandamientos va a revelar nuestra necesidad de depender y de ir y de correr a un Salvador. Así que tiene sentido. No lo hacemos para alcanzar a la salvación, lo hacemos porque Dios nos ha salvado. Buscamos vivir bajo los principios de una nueva vida. Sin embargo, es un desafío, ¿o no? Es un desafío. Un desafío que no es tuyo nada más. Quiero decir que es de todos. No importa años de cristiano, no importa nada de eso. Todos estamos en ese desafío. Pero no es un desafío tuyo en el sentido de que Dios nos ha puesto en ese desafío. Dios nos salvó y nos rescató y nos redimió y ahora nos pone en este desafío. Sí, Dios nos pone en este desafío de vivir bajo sus palabras, de vivir bajo su palabra. Tenemos ese desafío, pero es el desafío de Dios y eso es lo que nosotros tenemos que abrazar el día de hoy. ¿Es para nosotros? Sí. ¿Podemos hacerlo? No. Pero tenemos que adoptarlos, incorporarlos en nuestra vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
porque es un gran desafío, es un grande desafío. Acompáñame a Santiago 1, por favor. Santiago 1, versículo 21. Por lo cual, Santiago 1, 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Es decir, tenemos que quitar lo malo y lo sucio de nuestra vida. Tenemos que vivir en nueva vida. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué dice? Recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál palabra? Las 10 palabras. La palabra de Dios, la ley de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. No está diciendo que es para salvación, ya explicamos eso. La cual puede salvar nuestras almas de una vida sin sentido, infructuosa, de apariencia cristiana. Y el reto es este es el desafío: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ese es el desafío: oír y hacer, pero no podemos oír y hacer, hay una inconsistencia. Ese es el desafío de obedecer, de poner en práctica. Pero él se considera, sigo leyendo, a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ojo, mas el que mira atentamente, ¿en qué? En la perfecta ley. El pueblo se tembló y se puso lejos. Pero oye el consejo, oigamos el consejo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar atentamente la perfecta ley. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice el Salmo 19. Mirar, no huir, mirar. Encarar la ley, ponernos frente a la palabra de Dios, una palabra que para nosotros en Cristo nos da libertad, no nos condena, no nos sepulta en una serie de normas que restringen, sino que nos da libertad, la libertad de una vida nueva. Y persevera en ella, está en ella, medita, como dice Salmo 1 y Josué 1:8, que medita en ella de día y de noche. Ese es el sentido: mirar atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, y perseverar en ella. Este es el sentido de la ley para nosotros. ¿Son para nosotros? Sí. No son un medio de salvación. No lo son. Pero es un desafío en el que Dios nos ha puesto y nos ha dado de su gracia para que podamos perseverar en ella y adoptarlos como las reglas que conduzcan nuestra vida nueva, nuestra vida en Cristo, nuestra vida redimida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Clamar a Dios, mientras que queramos huir, regresar a Él y decirle: Señor, ayúdame. Señor, aquí estoy, y humillarnos y en recibir sus palabras, mirar su ley, permanecer en ella, vamos a entender lo que es el temor del Señor, lo que es la sabiduría de Dios para cada caso, para cada situación en nuestra vida. Vamos a tomar en un momento la cena del Señor, pero antes de eso necesitamos clamar. Y cada semana se va a ir acumulando una cantidad de cosas que pueden llegar a ser pesado, pero que tienen el propósito de confrontar nuestra vida para que corramos a Él y no para que huyamos. Señor,
aquí estamos. Y no queremos huir de ti, sino que queremos acercarnos a ti y recibir estas palabras. Recibir tu consejo, recibir tu ley, recibir tu palabra y adoptarlas en nuestras vidas, Señor. Y ciertamente no podemos, Señor. Ciertamente es difícil, es imposible, pero clamamos, Señor. Y nos amparamos en la obra y en la persona de Jesús, quien se hizo maldición bajo la ley para que nosotros obtuviéramos salvación en su resurrección, y aquí estamos. Necesitamos salvación, necesitamos fortaleza, necesitamos de tu capacidad. Y no está en nosotros, Señor. Nos sentimos débiles, nos sentimos incapaces, pero clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Señor.